Bueno, pues iniciamos ya la webinar. Vale, Bueno, en primer lugar presentarnos. Os presento a mi compañera Carmen Lucio, que es Senior Manager de PKFATES en Finanzas Sostenibles, que es la responsable de Finanzas Sostenibles de la firma, y yo que soy Miquel Zondávar, que soy socio de Auditoría y Consultoría Económico-Financiera. Bueno, vamos a hacer una breve introducción que la voy a hacer yo, y luego le pasaré a mi compañera Carmen, que es la que va a dar bueno, pues el grueso de la webinar. eso es, muy bien. Voy a compartir pantalla. Vale, un segundo. Vale. Ya lo estáis viendo, imagino, ¿no? Yo creo que se ve correctamente. Sí, sí, correcto. Ok, ok. Gracias, Carmen. Genial. Bueno, pues nada, primeramente nada, simplemente una muy breve presentación de quiénes somos. PKFATES es una firma que llevamos ya 35 años de recorrido, es una firma de servicios profesionales multidisciplinar, que contamos con 11 oficinas en España, somos más de 850 profesionales. En el ranking de firmas de auditoría y consultoría en España estamos en el top 10 por volumen de facturación, y gracias a nuestra alianza con la red PKF tenemos presencia internacional en los 5 continentes. En cuanto a nuestras áreas de negocio o de prestación de servicios, nuestras capacidades, pues somos una firma, como he dicho, multidisciplinar. Prestamos servicios en el ámbito legal y fiscal, en temas de tecnologías de la información. Somos implantadores de varios ERPs. Prestamos servicios también de assurance y auditoría, consultoría, no solamente la de consultoría en el ámbito financiero, sino también consultoría de gestión. También prestamos servicios más financieros de mercado de capitales, tanto de deuda como de equity. Y por último, bueno, pues en los últimos años hemos especializado en el ámbito del ESG, y luego también prestamos servicios en consultoría, en innovación, en ayudas. ¿Cuáles son los objetivos de la webinar que os vamos a contar a continuación? Bueno, pues fundamentalmente son 4 que están un poco en esta slide, ¿no? En primer lugar, de una manera muy rápida y muy sencilla, pues entender qué son las finanzas sostenibles, ¿no? Y de dónde vienen, cómo han surgido, ¿no? Este movimiento de las finanzas sostenibles. Un breve repaso, una breve exposición de cuáles son los principales productos financieros en el ámbito de las finanzas sostenibles: pagarés, bonos, préstamos sostenibles, verdes. Haremos un repaso para que conozcáis de primera mano un poco las diferentes tipologías. Desde un punto de vista de un plano muy práctico, pues entender qué es lo que tiene que hacer una empresa para poder optar a estos instrumentos de financiación en el ámbito de sostenibilidad. Y por último, simplemente contaros pues cuál es el papel que puede jugar una empresa de consultoría y de verificación en el ámbito de sostenibilidad, como somos nosotros, ¿no? Y nada, pues os paso con mi compañera Carmen Lucio, que os va a explicar un poco en detalle esta webinar. Muy bien, gracias, Miquel. Pues nada, comenzamos. Bueno, como os ha comentado Miquel, al principio quiero empezar por una definición, ¿no?, de qué son las finanzas sostenibles. Al final representan un enfoque nuevo de las finanzas, ¿no?, donde se integran factores medioambientales o sociales en las decisiones de inversión, de tal modo que obtengamos una rentabilidad y además pues generemos beneficios positivos para la sociedad o el planeta, ¿no? Existen 3 principales, que es lo que se denomina el ESG o el ASG, ¿no?, donde el environmental o ambiental integraremos criterios dirigidos a la reducción de emisiones y adaptación al cambio climático. El social, pues más enfocado a derechos humanos, prevención de riesgos laborales, y el de gobernanza más centrado en la ética y en la transparencia de las empresas, ¿no? Al final, en estos 3 enfoques se pueden integrar muchos tipos de instrumentos financieros, como pueden ser los préstamos, los bonos o los programas de pagarés sostenibles o fondos de inversión ESG o inversión responsable, que al final pues, están dirigidos, ¿no?, a canalizar recursos hacia proyectos con impacto positivo. A ver, un segundo, ya. Bueno, para que tengáis un poco de contexto sobre las finanzas sostenibles, aquí podéis ver, esta es la lista que el Foro Económico Mundial publica anualmente con los principales riesgos para la economía global, ¿no? Y lo que se puede ver es que, bueno, desde hace ya más de una década
los riesgos medioambientales ocupan las posiciones más destacadas, ¿no? O sea, al final el clima extremo, la pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos naturales, pues representan 3 de los riesgos más graves para los próximos 10 años, ¿no? Aquí podéis ver, en cuanto a la regulación del sector de finanzas sostenibles, podéis ver un breve resumen, ¿no?, histórico con las guías y recomendaciones que se han ido haciendo desde los inicios, ¿no?, remontándonos a 2006 con los principios voluntarios sobre inversión ESG, el PRI, ¿no?, que es bueno, fue una iniciativa lanzada por la ONU para precisamente pues, para ayudar a los inversores a integrar factores ESG en sus decisiones de inversión, ¿no? Pero de todo el cronograma me gustaría centrarme, bueno, brevemente también, pero en el año 2015, en los hitos que sucedieron ese año, ¿no?, que son relevantes. Pues empezando por abajo, por una parte fue el discurso de Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, ¿no?, que marcó un hito porque empezó a alertar de la amenaza que parecía que era el cambio climático para la economía, ¿no? Entonces, al final, que esto podía afectar a la estabilidad financiera a nivel global y instigó un poco, empezó sí, a instigar a las empresas a que informaran mejor sobre cómo el clima puede afectar a tu negocio, ¿no? Luego, por otra parte, la Agenda de Naciones Unidas 2030, bueno, los famosos ODS, ¿no?, que es un plan global adoptado por todos los países miembros de la ONU, bueno, con una serie de 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues que abordan temas y metas para luchar contra el cambio climático, la igualdad de género, la educación, el agua o el trabajo digno, ¿no? Y aquí están todos los países miembros implicados. Y el último, quizás el más importante, ¿no?, es el famoso Acuerdo de París, ¿no?, que es un tratado internacional donde casi todos los países del mundo acordaron actuar juntos contra el cambio climático. ¿Para qué? El objetivo, pues el objetivo principal es limitar el aumento de la temperatura global a menos de 1,5 grados en comparación con los niveles preindustriales, ¿no? Y bueno, se van haciendo, la verdad, que bastantes progresos en cuanto a esta meta, ¿no?, sobre todo en la reducción de gases de emisiones de gases contaminantes. Y bueno, pues bueno, sin más vamos a seguir pasando. O sea, al final, lo que quiero mostrar aquí es pues que al final esto es un sistema interconectado, ¿no? Que al final, pues si viene la regulación por parte de Europa, que es verdad que ahora se ha ralentizado un poco porque hubo un tsunami de regulaciones bastante, quizá, bueno, en mi opinión, un poco demasiado, ¿no? Pero lo que sí que aprendemos, o bueno, lo que sí que creo que es así, es que la sostenibilidad ha llegado para quedarse, aunque quizá se debe quedar de una manera más práctica y que no cueste tanto a las empresas, ¿no?, que no sea un dolor de cabeza. Pero sí que es verdad que el hecho de que la regulación, aquí lo que podemos ver en la diapositiva es que al final esto implica que la regulación obliga al sector financiero a tener que tener también carteras más sostenibles, con productos financieros más sostenibles, y al final eso pues acaba repercutiendo a las empresas, a las pymes, al tejido empresarial de España, que al final bueno, pues también va a querer diferenciarse, ¿no?, y a la hora de obtener capital externo más barato. Y también, por otra parte, ya no solo bueno, la financiación también, pero también poder estimar los costes necesarios para esta transición que está llegando, ¿no? Y también, pues por otra parte, también pues gestión de su CAPEX, del OPEX, de evaluar, por ejemplo, las posibles pérdidas patrimoniales de sus activos debido al cambio climático y, bueno, y riesgos en la cadena de suministro es otro de los sectores bueno, a estudiar. Luego, bueno, pues aquí ya entramos como en materia, ¿no?, para que tengáis simplemente una idea de los productos financieros sostenibles que ahora mismo están más a la vista en el mercado, ¿no? Por una parte están los verdes sociales o de transición, que es una categoría que acaban de sacar hace relativamente poco, y los vinculados a la sostenibilidad. Esto puede ser tanto para bonos, para un programa de pagarés y para préstamos sostenibles, ¿no? ¿Qué es la principal diferencia, ¿vale?, entre las dos categorías? Pues que tanto el verde o el social o de transición
el dinero que tú obtienes de la financiación, que obtienes en un banco o para bonos o para pagares, el dinero se destina a proyectos específicos verdes o sociales, es decir, de energía renovable, de eficiencia energética, pues instalación de paneles solares en tiendas, por ejemplo, o temas de vivienda asequible, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se rige esto? Pues al final hay una serie de categorías elegibles por ciertos organismos de referencia que ahora vamos a ver más adelante para ver cómo se regula un poco todo esto, ¿no? O qué recomendaciones hay, pues hay una serie de categorías elegibles que efectivamente se llaman, pues una de ellas es energía renovable, otra es transporte limpio, otra es eficiencia energética en edificaciones, ¿no? Pues al final hay una serie de categorías donde tú puedes englobar tu préstamo verde como tal. La principal diferencia, bueno, la otra diferencia es que aquí no existe un impacto en precio, ¿no? Tú haces un bono verde que de energía verde, ¿no? Y o sea, no te va a suponer una ventaja en precio el hacerlo sostenible, ¿no? Pero sí que hay, en ese sentido, sí que hay ventajas las empresas lo hacen por temas de reputación, de transparencia, principalmente eso. ¿Qué pasa? Que ahora pasamos a los vinculados a la sostenibilidad, que estos son casi los que más, la verdad, en el mercado yo suelo ver. Aquí el dinero, sin embargo, del préstamo o del pagaré, por ejemplo, pues puede usarse para fines generales corporativos de la empresa, no tiene por qué ser exclusivo para destinar algo verde, por así decirlo, pero el coste del préstamo, del programa, bueno, en el caso de los préstamos sí varía el coste en función de cumplir unos objetivos sostenibles o no. Es decir, aquí en lugar de englobarse en una categoría elegible, como hemos comentado antes, aquí lo que se hace es que se designan unos indicadores, unos KPIs, y con unas sendas de compromiso que se llaman SPTs vinculados a la sostenibilidad, ¿no? Pues, por ejemplo, el más sonado en el tema ambiental es la reducción de emisiones, ¿no? Pues al final, aunque tú vayas a solicitar un préstamo para fines corporativos de tu empresa, lo puedes hacer vinculado a la sostenibilidad, pues diciendo, oye, pues me voy a comprometer que durante la vida del préstamo, es decir, de aquí a 5 años, voy a tener unos objetivos de reducción de emisiones, pues de 15% cada año, ¿no? Entonces, bueno, pues tú luego al final, si cumples o no cumples esos objetivos, tienes una ventaja en el tipo de interés del préstamo, ¿no? Y bueno, ambas categorías, como podéis ver, pues se basan en estos principios que son los Sustainability Bond and Loan Principles, que como os decía antes, bueno, pues son unos organismos de referencia que ahora veremos. Simplemente esto quería deciros que cada vez más y más empresas están sacando este tipo de operaciones financieras sostenibles, ¿no? Que empezó sobre todo en el tema de la energía porque es lo más sencillo, pero luego se ha unido fuertemente el sector inmobiliario, sector salud, sector transporte, el sector público está empezando, bueno, ya lleva un tiempo, pero que poco a poco se va movilizando. Vale. Luego, bueno, estos son los organismos reguladores de referencia que os decía. Básicamente son dos, ¿no? Es el ICMA, que es International Capital Markets Association, y que es más enfocado para bonos y pagarés, ¿no? Renta fija, bueno, y Loan Market Association más para préstamos, ¿no? Entonces, al final sirven como guías, ¿no? de procedimientos para la emisión de este tipo de instrumentos, ¿no? A ver, espera que puedo pasar. Vale. Y bueno, pues al final lo que establecen es un marco general, ¿no? de estándares y directrices voluntarias del mercado, sobre todo que proporcionan una metodología para que tú puedas, como experto, también guiarte y evaluar si realmente algo es verde, es social, por qué lo es, qué sentido tiene, ¿no? Porque no hay una ley como tal, aunque sí que hay ciertas leyes de sostenibilidad, pero en esto de finanzas sostenibles son todo recomendaciones de estos organismos, ¿no? que establecen las metodologías que seguimos todos. Entonces, bueno, aquí para que veáis los principios de lo que estamos hablando, pues un poco para que veáis lo que se evalúa, ¿no? Lo que se evalúa en el caso de los préstamos verdes, ¿no? Pues son estos 4 principios. Uso de los fondos,
es decir, que se compruebe que efectivamente va a un proyecto verde, es decir, si va a instalaciones de placas solares, pero hay que comprobar que va a energías renovables y en ese sentido, ¿no? Luego, la gestión de los fondos. Se debe separar y rastrear que los fondos, los fondos para asegurar que efectivamente existen cuentas específicas o sistemas internos de seguimiento para ver que todo el importe de financiación se destina a este tipo de proyectos, ¿no? Proceso de evaluación y selección de proyectos, es decir, cómo dentro de la empresa, pues ver un poco cómo se eligen estos proyectos, quién los aprueba, qué monitoreo, qué control llevan y qué criterios técnicos también. Y luego los informes, ¿no? En el caso de los préstamos y bonos verdes, aquí pues se recomienda y se debe hacer como una información periódica de la asignación de fondos, ¿no? y del impacto ambiental o social que tú estás creando con este préstamo, instrumento financiero o pagaré. Pero ¿qué pasa aquí? Que aquí, por ejemplo, a diferencia de los vinculados en sostenibilidad, que es lo que vamos a ver ahora, la verificación externa, aquí en este caso, es opcional. Es decir, no es obligatorio que te lo audite nadie, por así decirlo. Los principios de los pagarés, bonos y préstamos vinculados a sostenibilidad, pues aquí es lo que os decía de fijar unos indicadores, ¿no? Entonces tienes que fijar unos indicadores clave de desempeño que sean materiales para tu negocio, que sean acordes con tu sector y que sean ambiciosos, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, nosotros contamos con bastante experiencia sectorial y además también hay ciertos proveedores de datos externos en temas ESG que te dan una visión muy amplia de qué indicadores poner, pues si te dedicas a la construcción o te dedicas a, eres a una superficie grande de supermercados o lo que sea, ¿no? Entonces, cada sector, pues claro, obviamente tiene unos KPIs más adecuados o menos, ¿no? Luego también hay que fijar la calibración de los objetivos de desempeño, son los HPTs que llamamos, que sean unas metas ambiciosas. Las características financieras, pues claro, aquí como el precio o el margen, o sea, el precio cambia según tú cumplas o no con estos objetivos que te has fijado en los indicadores. Es decir, si yo el primer año de la vida del préstamo he fijado pues que voy a reducir 15% de emisiones y he reducido 15% de emisiones, lo bueno es que vas a tener un margen una ventaja en el tipo de interés, que suele ser en torno a máximo 5 puntos básicos. Y si incumples uno de los dos KPIs, pues puedes tener tienes una penalización también de la misma manera o de lo que tú fijes con el banco o con el asesor registrado en el caso de los pagares. Y luego, pues aquí también tienes el reporte y la verificación externa. O sea, aquí sí que en los vinculados a la sostenibilidad, sí que se hace obligatorio el tener una verificación externa porque, pues afecta a condiciones financieras y tal. Y y reporte, pues sí, hay que reportar, informar periódicamente sobre el avance de los SPTs o de los KPIs. Bueno, ya dicho esto que es un poco más teórico, pasamos a qué necesita una empresa, ¿no?, para emitir un producto financiero sostenible. Bueno, pues lo primero que necesita es un marco de financiación, ¿vale? El marco de financiación sostenible, que, pues como pone aquí, que un marco claro que incluya los KPIs materiales y SPTs ambiciosos alineados con tu estrategia y que sean medibles en el tiempo, ¿no? Ahora lo vamos a desglosar un poquito más. Luego, el informe de segunda opinión, es decir, la famosa SPO, que valida el marco. Y tiene que ser, pues eso, una consultora externa, una consultora externa que te hace el informe de la SPO, que al final no es otra cosa que validar que efectivamente el marco que ha hecho la empresa pues cumple con los principios del ICMA, con los principios de la Loan Market Association y que, pues efectivamente cumple también con los criterios de reporte y es adecuado. Y por último, pues bueno, siempre se recomienda, se tiene un acompañamiento del banco estructurador
o asesor registrado en el caso de los pagares o bonos, que al final te ayuda o te asesora en la determinación del mecanismo de ajuste de precios, ¿no? Basado en la puntuación ESG, y también en la contratación del consultor de sostenibilidad, que bien o te va a hacer el marco o más consultoría, o también a la consultora que te va a hacer la SPO, que son tareas diferenciadas, porque eso es como una parte es consultoría y otra cosa es verificación, ¿no? Verificar tu marco. Entonces, en la elaboración del marco de financiación sostenible, pues un poco metodología de trabajo. Porque nos llegan algunas empresas de, ojo, es que cuánto voy a tardar en esto, es que no, pues no se tarda tanto. O sea, al final, plazo medio de ejecución suele ser unas 3 semanas. Al final es como un informe que sirve como un manual, ¿no? Que dice las metas de sostenibilidad que la empresa se compromete a cumplir, el margen o cláusula de incumplimiento en el precio, dependiendo si logra o no esos objetivos, o si, por ejemplo, si es un marco verde únicamente, pues en qué proyectos verdes vas a utilizar, vas a destinar tu dinero, ¿no? Entonces, aquí es importante destacar que un marco de financiación sostenible puede tener todo tipo de etiquetas, es decir, puede tener las 2 categorías principales que hemos dicho, puede incluir pagarés, préstamos, bonos verdes o sociales, pagarés, préstamos, bonos vinculados a la sostenibilidad, pueden ser instrumentos financieros que estén alineados, es decir, que el marco esté alineado con la taxonomía de la Unión Europea, que es otra regulación de sostenibilidad que se utiliza también bastante en la financiación sostenible, porque al final es una regulación que te da una lista de actividades sostenibles que la Unión Europea considera que no son sostenibles. Entonces, si tú como empresa demuestras que tu actividad pertenece a esa lista, pues ya sería como un check de, oye, pues mi marco efectivamente está alineado con la taxonomía, por tanto es verde, ¿no? Entonces, bueno, pues puedes integrar todo tipo de etiquetas, ¿no? Vale, bueno, pues también un poco por qué se han designado esos KPIs, es lo que se pone en el marco, un poco la descripción de la organización y su alineamiento con los principios del ICMA, ¿no? También qué medidas vas a implantar para llegar a esos objetivos, es decir, si voy a reducir huella de carbono o voy a reducir, por ejemplo, que estamos siempre en el tema ambiental, pero puede ser, por ejemplo, mantener tu índice de frecuencia de accidentes, ¿no? Por ejemplo, si estás en el sector de la construcción, pues por debajo de la media del sector o no, algo así. Pues, ¿qué medidas vas a implementar tú? Porque es lo que generalmente también se pide en el mercado, que tú digas cómo vas a llegar a ese objetivo, ¿no? Pues oye, pues tengo un plan de prevención de accidentes que, bueno, pues tienes que explicar todas las medidas que tienes. Tengo una ISO, tengo controles de calidad, tengo todo eso. Y entonces, bueno, pues para eso nosotros, ¿qué solicitamos? Si somos una consultora que te ayuda a elaborar tu marco, pues te pedimos las políticas de sostenibilidad vigentes que tengas en este momento, tu marco, tu plan estratégico de la compañía, luego también políticas de temas de conducta empresarial, el código ético, política de compliance, estrategia ESG, y bueno, sobre todo también si tienes medida la huella de carbono, porque es algo muy recurrente. Entonces, bueno, nosotros con eso, pues igual es una empresa que no tienes los KPIs definidos, porque igual eres más principiante, no pasa nada, se fijan en cuanto dependiendo de tu sector y dependiendo de tu estrategia y de cómo sea tu empresa, ¿no? Pero vamos, que se pueden fijar los objetivos perfectamente. Y luego, bueno, y luego está el otro trabajo, ¿no? Como tal, que lo veíamos que qué necesita la empresa, pues es la SPO, ¿no? Al final la SPO, como os decía, es, al final tú, para hacer un programa de pagares sostenible, por ejemplo, tu asesor registrado te va a pedir un marco y la SPO del marco, ¿no? Entonces, pues una consultora experta en sostenibilidad te va a hacer una evaluación de tu marco de financiación sostenible. ¿Cómo va a hacer eso? Pues bueno, te va a pedir también cierta documentación. El proceso, normalmente también en 3 semanas se suele tener terminado el informe de SPO,
Y sobre todo aquí lo que se verifica es que efectivamente cumplas con cada uno de los principios que hemos estado viendo antes de los Sustainability Linked Loan Principles acorde a ICMA o acorde a la Loan Market Association, ¿no? Pero bueno, al final es como una especie de, sí, de verificación del marco, ¿no? Entonces, bueno, SPO se llama. Aquí es importante señalar la independencia de si elaboras el marco o hace, pues obviamente si elaboras tú el marco, pues no haces el informe de segunda opinión, porque como os decía, al final al final elaboras primero un marco de financiación sostenible y luego alguien te lo valida, ¿no? Vale. Bueno, pues eso es un poco en cuestión del tema de los informes, ¿no? Ahora, nosotros, ¿cómo os podemos ayudar en temas de consultoría, ¿no? Como consultora experta en sostenibilidad, ¿qué valor podemos añadir? Pues nosotros definimos los KPIs alineados con la materialidad sectorial y los principios del ICMA. También elaboramos los marcos, estos informes que os estamos contando de marcos de financiación sostenibles, independientemente del punto de que estés en cuanto a sostenibilidad. Elaboramos políticas de inversión responsable, luego también todo el tema de elaboración ya no solo de marcos, pero también elaboramos todo tipo de informes de diferentes regulaciones ESG, como hemos comentado antes, el tema de la taxonomía, de la CSRD, del EINF y bueno, por esa parte eso se me ha olvidado, comentar una cosa, bueno, del tema de la verificación, ¿no? Que al final cuando tú estás verificando, ¿no? el marco, cuando tú haces tu marco de financiación sostenible, las empresas pueden elegir cómo verifican ese marco, ¿no? Entonces, puede haber dos opciones. Lo puedes verificar por el documento de información no financiera o puedes hacer un informe de verificación, un informe de seguimiento de indicadores. Es decir, pues yo me he comprometido a reducir la huella y al índice de frecuencia de accidentes. Y luego en mi marco voy a poner, no, pues yo la verificación lo voy a hacer a través del EINF, ¿no? Como el EINF ya va auditado, pues es una opción. Luego, ¿qué pasa? Que la otra opción, que es, a mi modo de verlo también más correcta, es realizar un informe de seguimiento de los indicadores donde veas, oye, pues mi objetivo era reducir el 15% y he llegado al 15%. He bajado el índice de frecuencia a tanto y haces como un informe expreso anual, o sea, concreto anual para, pues para tus inversores, para información pública, para ser más transparente y bueno, eso es. Y luego, por parte de PKF, nosotros, que sepáis también que somos miembros de OFISO, que es el Observatorio Español de Financiación Sostenible, que al final aquí pues participamos activamente en la red de referencia del mercado español en temas de finanzas sostenibles y pues al final nos permite estar alineados y como a la última de las mejores prácticas del sector, anticiparnos a tendencias regulatorias que pueda haber, ¿no? Y bueno, trasladar este conocimiento actualizado, ¿no? Que al final esto es, la regulación o de finanzas sostenibles está cambiando tanto para podernos adaptar a la transición, ¿no? Y que no sea tampoco una carga, que nosotros lo que intentamos ver es que sea que aporte valor al cliente, pues estar a la última y poder traspasarle ese conocimiento a nuestros clientes, ¿no? Eso era por la parte un poco de consultoría, ¿no? Nosotros, como bien ha dicho Miquel, PKF Ates también somos auditores, ¿no? Y también realizamos servicios de auditoría y en este caso, en Finanzas Sostenibles, elaboramos los informes de Second Party Opinion o informes de segunda opinión, donde pues validamos todo tipo de marcos. Validamos marcos sociales, verdes, taxonómicos, para todo tipo de instrumentos financieros, pagarés, bonos, préstamos y luego también hacemos verificaciones de informes de seguimiento. Es decir, lo que veis aquí a la derecha, ¿no? Pues al final realizamos informes de aseguramiento en base a la ISAE 3000
sobre pues, los informes de seguimiento, ¿no? de cumplimiento de los KPIs que decíamos. Tú tienes unos KPIs y has publicado un informe donde ves el progreso, pues nosotros verificamos ese progreso y también verificación de los informes de seguimiento sobre el destino de los fondos obtenidos, ¿no? Que efectivamente vayan a donde se ha proporcionado inicialmente. Y luego, bueno, pues un poco por terminar también, comentaros que nosotros también formamos parte, bueno, hemos sido admitidos en la lista de la International Capital Markets Association como una empresa que está oficialmente alineada y voluntariamente, ¿no?, con las directrices que emiten estos organismos de referencia, que son los principios de los bonos verdes, bonos sociales y vinculados a la sostenibilidad. Y por último, pues también estamos acreditados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados, el ESMA, como revisores externos de los bonos verdes europeos. No sé si lo habéis escuchado, pero bueno, desde hace bueno, pues menos de un año creo que salió el estándar verde europeo, bueno, un poco más de un año, y para este bono verde europeo que han sacado una nueva metodología, bueno, hay que acreditarse en el ESMA para ser verificador externo de esos bonos. Si no estás en el ESMA, no vas a poder verificar este tipo de bonos verdes que emiten empresas grandes o instituciones públicas también, como la Comunidad de Madrid que emitió hace no mucho tiempo. Y bueno, pues ahí estamos en todos los ámbitos de la financiación sostenible. Intentamos estar ahí a la vanguardia. Pues por mi parte, Miquel, no sé si tú quieres añadir algo más. No sé si... Sí. Sí, Bueno, pues nada, muchas gracias, Carmen, por la presentación. No, yo creo que, a ver, no sé si, creo que por el chat, no sé si hay alguna pregunta. Me ha parecido ver que nos habían trasladado alguna pregunta. vale. A ver, espera, voy a mirar el chat un segundo. Me ha parecido ver que Sí, tenemos sí, unas hay varias preguntas, ¿no? preguntas, Sí. sí. A ver, bueno, vamos contestando y vemos, te digo. Vale. La primera es, ¿cómo verificáis o consideráis más adecuado verificar los indicadores de un marco de financiación sostenible? Vale, vale, pues bueno, como ha explicado Carmen, dentro de los productos de financiación sostenible, pues hay un principio que es el de verificación. Es obligado verificar los informes de seguimiento, ¿no? Entonces, como también ha explicado un poco Carmen, hay como dos tendencias. Hay una tendencia, vamos a llamarle más simplificada, o ¿no?, que las empresas suelen optar, que es de alguna manera tratar de incorporar esos indicadores y las metas, ¿no?, en los propios estados de información no financiera en aquellas empresas o grupos empresariales que están obligados a formularlo, y con la verificación del estado de información no financiera, pues dar cobertura a esa obligación de verificación, ¿no? Y luego hay una segunda posibilidad, que es verificar expresamente el informe de seguimiento que las empresas y los grupos tienen que hacer del cumplimiento de esos KPIs, ¿no? Desde nuestro punto de vista, metodológicamente es más correcto la segunda opción, por lo siguiente. En primer lugar, esta información no financiera trata de recoger o reportar determinada información de sostenibilidad, pero no solo en el ámbito de finanzas, sino en general, ¿no? Y dar respuesta a un contenido mínimo, que es la Ley 11/2018, que expresamente dice qué tipo de información hay que reportar. Y puede perfectamente suceder que los KPIs que han sido seleccionados en ese producto financiero no estén dentro de ese contenido mínimo de la ley, en cuyo caso entraríamos en el ámbito de que la empresa voluntariamente reporta esos KPIs, ¿no? Y ahí entramos con el papel del verificador de LEINF. El verificador de LEINF perfectamente puede limitar su verificación a la información que es obligatorio reportar en base a la Ley 11/2018, de manera que si los KPIs elegidos no forman parte de ese contenido mínimo, pues quedarían fuera del alcance de su verificación. Con lo cual, ese verificador de LEINF no está verificando los KPIs
que se han establecido dentro de esa financiación sostenible, ¿no? Esa Ujú. es la primera. Y luego, en primer lugar, la empresa tiene que acordarse que voluntariamente tiene que dar esa información, porque es adicional al contenido mínimo, y segundo, el verificador puede no estar verificándolo, ¿no? Y luego, adicionalmente, aunque esa información esté incluida e incluso a un KPI sea un requerimiento a informar en base a la ley 11 de 2018, no nos olvidemos que el alcance de la verificación del verificador de la ENF es seguridad limitada, no razonable. La seguridad razonable es donde opinas sobre el EIF en su conjunto, es el equivalente a lo que hace el auditor con las cuentas anuales, que tiene que opinar y dar una opinión sobre el conjunto de las cuentas, de manera que eso le condiciona el tamaño de las muestras que coge, porque él, aunque utilice el muestreo en sus pruebas, tiene que opinar sobre el conjunto, sobre la totalidad, ¿no? Ese es el alcance razonable. Sin embargo, el alcance de la verificación del EIF es limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que el verificador, en base a su juicio profesional, determina unas muestras y que lo normal es que sean más o menos amplias en función de si los asuntos son materiales o no, desde el punto de vista de sostenibilidad. Y luego lo que tiene que informar es que de lo que ha mirado no se ha puesto en manifiesto ninguna incorrección, pero puede perfectamente no testar o dentro de sus muestras incluir uno de esos KPIs que está en el informe de seguimiento. De manera que mucho cuidado, que a veces el trasladar vamos a decir, el requerimiento de verificación al verificador de EIF, pues puede no ser del todo correcto, y es mucho más recomendable hacer una verificación específica de ese informe de seguimiento, donde claramente en el alcance el verificador ya está diciendo que ha verificado específicamente esos KPIs y ese cumplimiento de las metas. Eso es, eso es, eso es. Vale, vale, muy bien. Luego preguntan, ¿cada cuánto debe actualizarse un marco de financiación sostenible? Pues esta, si quieres, contesto yo. Normalmente, a ver, los marcos de financiación se actualizan. En la práctica general suele ser cada 2, 3 años o antes de una nueva operación financiera, ¿no? Pero sobre todo, la razón para actualizarlos siempre es cuando haya cambios materiales, es decir, hay nuevos indicadores, hay nuevos SPTs, es decir, hay nuevos objetivos de sostenibilidad porque han cambiado, porque ha cambiado la estrategia de negocio, porque tienes una nueva división de negocio y ha crecido tu empresa exponencialmente, por ejemplo. O sea, es decir, que ha habido un cambio estructural que hace que tengas que actualizar tu marco, ¿vale? Porque, pues, por ejemplo, si estás diciendo de reducción de huella, me lo invento, una empresa de supermercados, ¿no? Al final, si de repente tienes, no sé, 100 instalaciones más, que eso repercute en todas las cifras de negocio, en activos, como en un 50% más de tu empresa, pues al final los objetivos que habías puesto de reducción de huella van a estar, que no van a reflejar la realidad de la empresa, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí que se recomienda actualizar el marco. Pero si, a no ser que, teniendo un cambio estructural muy relevante, por así decirlo. Si no, normalmente cada 3 años, más o menos, también es lo que suelen actualizar las empresas. Luego también, pues eso, si de repente vas a emitir un nuevo bono que es a 8 años y tu marco, pues obviamente solo recogía indicadores y plazos hasta 2026 y tu bono va hasta 2030, pues obviamente vas a tener que realizar una actualización del marco que incluya los objetivos de sostenibilidad que van a ir como adscritos a este nuevo bono o operación financiera que vayas a realizar, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues nada, Carmen, no sé si tenemos, yo lo único que estamos ya un poco sobre el tiempo, Sí, y no sé si por no demorarnos más, lo que podemos hacer es que el resto de preguntas que hemos recibido por el chat igual las podemos contestar un poco individualmente a los que han realizado sí, la genial. pregunta, ¿vale? Y nada, con esto cerramos, os agradecemos muchísimo vuestra asistencia. Cualquier cuestión o duda que os pueda surgir en relación a lo que os hemos comentado o alguna cosa adicional en el ámbito de las finanzas sostenibles y en el ámbito de la sostenibilidad, pues aquí estamos a vuestra disposición. Eso es. Muchas Muchas gracias gracias. por haber venido. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.